¿Qué tal? Buen día. A nombre del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, del Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, de la asignatura de Bases Fisiológicas y Genéticas, y mi catedrático doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, un servidor, su doctorante Brian Araoz Gutiérrez, licenciado en Ciencias del Deporte y maestría en Nutrición Deportiva. Me encuentro en Ciudad de México, siendo hoy el 26 de junio de 2026, y pues vamos a comenzar. El título del artículo científico que vamos a trabajar el día de hoy, que se va a resumir, se llama Caracterización del perfil fisiológico y respuesta cardiovascular al entrenamiento en mujeres durante la etapa de la menopausia. Y aquí les muestro un poquito más acerca del artículo, tanto su nombre, digamos que pues en inglés y en español, y sus referencias. La idea principal del artículo nos muestra que, digamos, la menopausia cambia el contexto fisiológico para, digamos, no solo debe ser la valoración del IMC. Entonces, aquí lo vamos a ir explicando más a detalle. La ruta de la exposición que vamos a llevar sería así: contexto fisiológico número uno, método del estudio, resultados clave y la aplicación práctica. Como contexto fisiológico sería el cambio en la menopausia, método del estudio de cómo se evaluó la muestra, los resultados claves que se fueron encontrando y la aplicación práctica de cómo usarlo en el ejercicio y la salud. La menopausia, más que un cambio reproductivo, es una etapa con repercusiones fisiológicas amplias. Entonces, pues bueno, esto nos significa cambios hormonales que pueden modificar, como es la función cardiovascular, la distribución de grasa corporal, la regulación del sistema autónomo vulnerable y cardiometabólica. Entonces, igualito, aquí tenemos una imagen de la cual nos lo muestra, de qué vamos a ocupar. Los cambios fisiológicos clave sería, digamos, la disminución de estrógenos, menor protección vascular, mayor rigidez arterial y posible disfunción endotelial, así como cambios simpáticos y parasimpáticos, síntomas vasomotores, la pérdida progresiva de la masa muscular y su función muscular. Traducido de una manera práctica, pues que el cuerpo puede responder diferente al ejercicio, aunque el peso corporal parezca estable, porque como se le pone una notita, se requiere evaluar más que el peso y la talla. La pregunta del estudio principal sería esa, precisamente, digamos, ¿cómo se relaciona la adiposidad, el entrenamiento y el gasto energético en mujeres menopáusicas activas? Entonces, ahí tenemos que la composición corporal será con el porcentaje de grasa y el IMC, el entrenamiento se medirá con la frecuencia y la duración, la respuesta fisiológica sería la frecuencia cardíaca y las calorías estimadas porque, digamos, posteriormente vamos a explicar el con qué se va a estimar. Y pues bueno, pues al que sigue, el IMC, por ejemplo, pues solamente es una referencia útil, más no completa. En este caso, pues incompleta, porque solamente estamos viendo peso-altura. Se está checando que sea bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad. No distingue el IMC por sí solo, digamos que músculo, grasa, agua corporal o distribución de tejido. Y en una menopausia se puede subestimar la adiposidad real. Entonces aquí como mensaje clave se les puso que, digamos, que el IMC pues puede orientar, pero no decide nada por sí solo. En cuanto al porcentaje de grasa, pues es un indicador más específico para el perfil funcional. Nos maneja que pues el porcentaje de grasa nos permite observar adiposidad, no solo el peso ajustado a la talla. A diferencia, digamos, podemos ver perfiles corporales, detectar adiposidad alta con un IMC normal, se relaciona mejor con el gasto energético en un estudio. Entonces, esto nos sirve, pues como menciona aquí, a mayor información, pues podemos escribir con mejor criterio. El objetivo del estudio sería caracterizar el perfil fisiológico y la respuesta cardiovascular. Se va a integrar lo que es la antropometría, que sería el peso, altura y el IMC, la frecuencia cardíaca, que sería reposo, media y máxima, así como la composición corporal en cuanto al porcentaje de grasa y el gasto energético, pues calorías por sesión. Entonces, bueno, en cuanto al diseño metodológico, digamos que las mujeres activas o la muestra fueron 100 mujeres en este 2025. Entonces el estudio fue cuantitativo, observacional y transversal. El alcance analítico correlacional y los registros obtenidos fueron centro de unos deportivos urbanos y se respetaron las rutinas normales de entrenamiento que ellas venían manejando. Pues las participantes mujeres menopáusicas son físicamente activas. Los criterios de inclusión fuera pues menopausia por autodeclaración, ausencia de menstruación, actividad física regular y datos completos del entrenamiento y su frecuencia cardíaca. Criterios de exclusión serían condiciones que limitaran el ejercicio, registros incompletos o inconsistentes, la falla de sincronización de dispositivos. Por lo que les comentaba, la muestra final eran 100 participantes. Las variables evaluadas sería el cuerpo con el peso, el IMC y el porcentaje de grasa. El entrenamiento pues sería su modalidad,
frecuencia semanal, duración y experiencia. La respuesta sería en cuanto a frecuencia cardíaca en reposo, promedio y máxima, y las calorías por sesión. Instrumentos, digamos, con los que se ocupó, pues fue la bioimpedancia eléctrica segmental multifrecuencia para el porcentaje de grasa, la báscula y el estadímetro para los datos antropométricos de peso-altura, los relojes inteligentes para la frecuencia cardíaca y el gasto energético estimado, el registro digital de modalidad de frecuencia, duración y experiencia. Bueno, en este caso te dice que el cuidado metodológico sería que las calorías de los relojes inteligentes solamente interpretan una estimación para, digamos que modelos comparativos, no como una medición absoluta, porque no se está ocupando una calorimetría, entonces solamente es como un reloj, tal cual, digamos. Perfil de adiposidad, pues la adiposidad, digamos que nos muestran los no elevados y los elevados, el IMC normopeso, porcentaje, digamos, de grasa aceptable, perfil corporal más favorable, y el porcentaje de grasa elevado, pues digamos que tengan algún porcentaje de grasa independientemente del IMC que tengan, y pues mayor riesgo de una interpretación incompleta. Entonces, la clasificación nos permitió comparar perfiles sin etiquetar clínicamente a los participantes, solamente con el IMC de decir tienen sobrepeso o digamos así, ¿no? Un análisis estadístico, pues digamos, de este lado nos muestra, digamos, que cómo o qué fue lo que se vino usando y prácticamente, digamos, dicho de una manera sencilla, sería que no solo importa pues algo significativo, sino que también importa qué tan grande es la diferencia. Digamos que eso lo tenemos aquí en los resultados. Entonces, el resultado en cuanto al IMC, pues no nos dice nada, no nos dice mucho. Por ejemplo, aquí pues te dice que un 23.3 era el promedio en que caían en normopeso, pero la muestra incluyó bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. Hubo casos de adiposidad elevada con un bajo IMC también. Entonces, ¿qué nos tenemos como conclusión? Que pues el promedio puede ocultar perfiles muy diferentes. Lo que decimos, puedes estar en tu peso, pero a lo mejor con una grasa, un porcentaje de grasa elevado o bajo. Entonces, por eso se tomaron varias variables. Como resultado número 2, tenemos la diferencia clara en grasa corporal. El porcentaje de grasa pues, se separó de los dos perfiles como que elevada y no elevada, y los numeritos que tenemos están en porcentajes. 26% de las personas tienen una adiposidad no elevada y 33% elevada. La diferencia significativa, pues de un tamaño, digamos que del efecto grande. En cuanto al resultado número 3, digamos que podemos ver igualito. En cuanto no elevada y elevada, esto se refiere más, por ejemplo, el 3.4 y el 2.9 serían los días de entrenamiento a la semana. Entonces, aunque parece poca la diferencia, porque gráficamente podemos ver 3 y 3, aunque sea por poquito, digamos que eso sostenido en meses ya puede ver una mayor exposición al ejercicio. Entonces, digamos que una constancia pesa más que una sesión aislada. ¿A qué voy? Que pueden entrenar el mismo número de días, pero a lo mejor 10 minutos más, y eso a la semana suma cierto desgaste calórico total, al mes, al año, entonces es donde va teniendo, digamos que, pues peso. En cuanto al resultado 4, tenemos la experiencia y la duración. Entonces, igualito, principiantes, intermedios y avanzados, pero no hubo una gran diferencia en cuanto a claras, digamos que su frecuencia cardíaca en reposo, si había esa diferencia, promedio máximo, ninguna. Entonces, hubo una diferencia más grande en la duración de sesión. La experiencia se expresó más como un volumen que como una intensidad. Entonces, el progresar en una duración puede ser más sostenible que forzar la intensidad. Lo mismo, digamos, no nos sirve de mucho, digamos, que entrar con toda la motivación si eso no es sostenible, no van a avanzar. El resultado número 5 sería el gasto energético estimado. Como les comentaba, era con el tema de un relojito, entonces precisamente te maneja aquí, que no, digamos que fue estimación con dispositivo de reloj, más no con una calorimetría exacta, y nos manejan que, por ejemplo, en algunos casos hubo 847 en una sesión no elevada, y en una sesión elevada hubo un gasto de 700 calorías, 745. El resultado de la frecuencia cardíaca, pues no hubo una diferencia significativa en cuanto a la frecuencia cardíaca en reposo entre perfiles. Tampoco hubo un cambio claramente por el nivel de experiencia y la intensidad relativa fue parecida entre ambos grupos. Entonces nos dice que la frecuencia cardíaca basal depende más de muchos factores, digamos que sueño, estrés, condición física, hidratación y adaptación. Entonces, siempre, digamos, sí hay muchos factores que nos pueden ir dando sesgos o en este caso, pues multifactorial. Digamos que la relación clave, por ejemplo, con lo que se llevó la correlación sería el IMC versus porcentaje de grasa, el porcentaje de grasa versus las calorías por sesión, el IMC versus, digamos que la frecuencia cardíaca en reposo y la porcentaje de grasa contra la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces,
Posteriormente se les muestra aquí como que las grafiquitas nada más, en cuanto, por decirlo así, que si fueron los de bajo peso, normal, de sobrepeso y demás. Entonces son variables tanto de gasto energético y demás, pero pues, solo es eso, digamos, que expresado en grafiquitas. La interpretación vuelve más, digamos, de un volumen más que intensidad, serían los perfiles con menor adiposidad, no parecían entre mucho más intenso, más bien acumulaban mayor volumen. Entonces tenemos aquí que precisamente la frecuencia era más días a la semana, la duración eran sesiones más largas y el gasto total, digamos que las calorías mayores acumuladas. Entonces para muchas mujeres, progresar de forma sostenible puede ser más útil que forzar la intensidad, como mencionábamos hace ratito. En cuanto a una aplicación práctica, es digamos que no solo quedarse con el IMC, sino medir composición corporal cuando sea posible, revisar la frecuencia cardíaca, la duración, la experiencia, observar la respuesta cardiovascular y tolerancia, así como ajustar la progresión individual. Entonces, precisamente nos dice, ¿no? Prescribir con criterio. Un evaluar más completa nos permite ajustar mejor la carga y evitar decisiones basadas en una sola cifra, refiriéndonos al IMC. En cuanto al entrenamiento de fuerza, pues aunque el estudio no demuestra una superioridad de una modalidad, el trabajo de fuerza tiene alta relevancia en esta etapa. Entonces, porque el trabajo de fuerza, por ejemplo, ya involucra masa muscular, que sería un mejor perfil metabólico, la función vascular, una salud mejor, digamos que cardiovascular, la fuerza también nos muestra una autonomía funcional y la calidad de vida, pues en este caso una menor fragilidad. O sea que no solo se trata de quemar calorías, sino digamos que en el tema de conservar la función. Las limitantes de este estudio fue, digamos, que era un diseño transversal, no establece causa y efecto, no se controla la carga externa con precisión, los relojes inteligentes, pues digamos que son útiles, pero no exactos. Entonces, y pues la muestra fue de convivencias de centros deportivos. ¿Cómo interpretarlo? Pues es una guía, digamos, de asociaciones en contexto real, no como una prueba de casualidad. En cuanto al mensaje central para, digamos, transmitirlo, es, pues, dos mujeres pueden tener el mismo IMC, pero perfiles muy diferentes. Una puede tener más músculo y menos grasa, otra puede tener más adiposidad y menor tolerancia al volumen. La misma cifra no siempre significa el mismo riesgo o respuesta. La prescripción debe ser individualizada y progresiva. Evaluar mejor para entrenar mejor. Entonces, eso es muy importante. Como conclusión, tenemos que la menopausia exige una evaluación más completa que el peso, que hablamos del IMC. El porcentaje de grasa corporal fue más útil para describir perfiles, así como una menor adiposidad. Coexistió con mayor volumen y gasto total estimado. La meta práctica es mejorar la composición corporal, músculo, función y salud cardiovascular. Aquí abajito les tengo también las referencias y pues muchísimas gracias por su atención.